días a todos. Es para mí un placer poder compartir algunos datos del licenciado Carlos Iván Gorrín Peralta, nuestro invitado en la mañana de hoy. Su preparación académica incluye un bachillerato en artes en sociología, Juris Doctor cum laude de la Universidad de Puerto Rico, maestría en Derecho de la Universidad de Harvard, obteniendo el índice académico más alto del programa graduado. Se desempeñó como abogado de servicios legales de Puerto Rico. Fue coordinador de la unidad de adiestramientos, supervisor de las unidades especializadas, consultor de la Legal Services Corporation, asesor del Senado de Puerto Rico y del Congreso de Estados Unidos relacionados con los temas constitucionales y la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, participando activamente en el Senado Académico y en el Consejo Universitario. Ejerce su profesión ante los tribunales de Puerto Rico y la Corte de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, Primer Circuito de Boston y la Corte Suprema de Estados Unidos. Ha participado en diversos litigios relacionados con asuntos de gran interés público. Por designación del Tribunal Supremo, sirvió durante 8 años como miembro de la disciplina judicial y de la comisión que revisó las reglas de disciplina judicial. Es autor de diversos capítulos de libros relacionados con la investigación jurídica. Ha publicado múltiples artículos en revistas profesionales sobre temas de educación jurídica, derechos humanos y derecho constitucional. Es miembro del Colegio de Abogados, de la American Bar Association, de la Federación Americana de Abogados en Washington, D.C. Actualmente es vicepresidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado con sede en Lima, Perú. Con ustedes, el licenciado Carlos Iván Gorrín Peralta. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias a la decana de estudiantes por esa presentación tan generosa. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí en el día de hoy, aunque en cierta medida están aquí por encomienda de ciertos profesores y profesoras, ¿verdad? Que lo tienen hasta amenazados de que les van a preguntar cosas de lo que van a ocurrir aquí en el día de hoy. Amenazados no, prometidos, que van a procesar en sus respectivos cursos lo que vamos a estar discutiendo aquí en el día de hoy. El tema que se me ocurrió para este encuentro con ustedes es la Constitución Americana, ¿rige en Puerto Rico? Para empezar a contestar esa pregunta, lo primero que nos tendríamos que preguntar es ¿por qué razón se celebra esta actividad? Hoy es 15 de septiembre. Se acaba de decir hace un ratito que el 17 de septiembre, dentro de 2 días, es el día de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y por qué esa fecha? ¿Por qué no fue el 3 de julio o el 29 de febrero? Porque el 17 de septiembre de 1787 en la ciudad de Filadelfia, la gente que se reunió en la Convención Constituyente en representación de los 13 estados originales que se habían independizado en el 1776, se reunieron a partir de mayo y en septiembre 17 firmaron lo que denominaron la Constitución de los Estados Unidos de América. Y por eso, en algún momento se designó esa fecha para conmemorar ese evento. Así que ya tenemos 2 razones por las cuales esto se está celebrando hoy. Que es una actividad académica dentro de una serie de cursos y que coincide con la fecha que se ha designado como Día de la Constitución. Pero ¿por qué se celebrará esta actividad? Pues esta actividad se celebra porque hay una reglamentación del gobierno de los Estados Unidos que dice
que en todas las universidades que reciben fondos federales hay que celebrar una actividad sobre la Constitución de los Estados Unidos alrededor del día de la Constitución de los Estados Unidos. Quizás está muy bien que se haga, porque después de todo es motivo de reflexión en muchas partes del mundo la aprobación de ese documento. Pero creo que hay que estar claro de que esta actividad se está celebrando hoy porque lo exige el gobierno de los Estados Unidos. Supongo que eso significa que de alguna manera la contestación a esa pregunta es que sí, que la Constitución de los Estados Unidos ríe en Puerto Rico, porque si no, ¿qué autoridad tendría el Congreso de los Estados Unidos o las agencias gubernamentales del gobierno de Estados Unidos para estar exigiendo que en la Universidad Interamericana en Ponce se celebre esta actividad? De hecho, parece que esa apreciación mía coincide con el criterio de ustedes, porque en la hojita que ustedes llenaron, la primera pregunta era: ¿la Constitución de los Estados Unidos rige en Puerto Rico? Y salvo unas hojitas que tienen hasta comentarios específicos y eso, 155 personas dicen que sí y 55 dicen que no. Así que predominantemente ustedes piensan que la contestación a esa pregunta es que sí. Y aprovecho para decirles cuál es el resultado de la segunda pregunta. 159 personas dicen que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. 42 dicen que no. Así que es dramático, los sí ganaron, pero un montón a poquito, ¿verdad? Vamos a ver si ese entendimiento con el cual ustedes llegan a este salón se confirma a base de la información que yo voy a compartir con ustedes, a base de mis conocimientos y a base de mis veracidades. La rectora decía que vamos a buscar la verdad y a base del conocimiento. Bueno, el conocimiento que yo puedo compartir con ustedes es el que yo tengo, pero los conocimientos pueden ser distintos para distintas personas, porque la realidad se interpreta de formas distintas. Yo voy a decirles lo que yo creo, lo que yo creo que es la verdad. Ustedes tendrán que determinar si los fundamentos para yo llegar a esas verdades mías es correcto o no es correcto. Tenemos que hacer un poquito de historia. Me alegro que aquí hay estudiantes de historia, ¿verdad? Me dijeron que había una sección de un curso de historia. ¿No? Humanidades, ok. Bueno. Quizás tenemos que ir a los orígenes de la Constitución de los Estados Unidos. Se aprueba en 1787, entra en vigor en el 1789, pero realmente es el producto de como 150 años de historia. Porque los principios que se plasmaron en ese documento empezaron a fraguarse siglo y medio antes en Francia y en Inglaterra. Eso es lo que ustedes han escuchado mencionar y designar como el siglo de la Ilustración, donde empezaron a surgir una serie de ideas que cuestionaban el estado de cosas hasta ese momento. Hasta ese momento, ¿quién mandaba? Los reyes, absolutamente, ¿verdad? Pues en ese siglo empezaron estos locos, subversivos, dice el filósofo, porque eso suena más cachendoso, a decir que eso estaba mal, que quien debe mandar es la gente, que el concepto de la soberanía no puede radicar en quien tenga una corona de oro encima de la cabeza, sino que la soberanía tiene que estar en las manos de la gente, del pueblo. Eran ideas muy revolucionarias. Empezaron a surgir tanto en Inglaterra como en Francia. Finalmente, bueno, en Inglaterra hasta le cortaron la cabeza al rey, ¿saben? Rey Carlos. O sea, literalmente, no metafóricamente, sino que literalmente le cortaron la cabeza. Y en Francia le cortaron la cabeza al rey y a la reina. A los dos. Así que esta gente se la traía. Como siempre, la institucionalidad es preferible a la violencia.
pues se institucionalizaron estos conceptos a través de una cosa que llamamos constitucionalismo, que quiere decir que el gobierno se debe regir por una constitución. Una palabra interesante. ¿Por qué se llama constitución? Porque el pueblo, a través de sus representantes, constituye el Estado. A veces piensan que uno se tiene que ajustar a lo que hace el Estado. No es al revés. El Estado, según esta nueva ideología que se fraguó en ese siglo, el Estado es el producto de la voluntad del pueblo. ¿Y cómo lo hacen? Pues designan un grupo de personas que redactan las reglas básicas del juego. Y le llaman constitución. ¿Qué dice qué? Pues dice cuáles son las estructuras del gobierno, cuáles son las facultades de esas estructuras del gobierno, qué puede hacer esa gente a quien se le va a entregar el poder, pero con unos límites, ¿verdad? Con unos límites en términos de que no pueden hacer unas cosas que afecten al pueblo. Y eso lo formulan en términos de los derechos que tiene la gente frente a las estructuras del gobierno. La Constitución de los Estados Unidos en particular sigue estos principios muy elementales que yo irresponsablemente les estoy resumiendo de esta forma, ¿no? Imagínense, 150 años de desarrollo del pensamiento. Diseñaron un sistema para romper el poder, para fragmentar el poder. Y lo primero que hicieron fue adoptar una idea de un francés que se llamaba Baron de Montesquieu, que dijo que el gobierno hay que dividirlo en tres cosas. Una gente que legisla, una gente que pone en vigor las leyes y una gente que administre, que interprete esas leyes para resolver problemas que surgen en la vida. Es decir, la separación de poderes. Pero los americanos inventaron otra cosa. Los americanos, ¿dónde vivían? En 13 estados. 13 estados distintos: Massachusetts, North Carolina, Nueva York, Delaware, Rhode Island. Decidieron que además de tener esos 3 estados y los gobiernos de esos 3 estados, iban a crear un gobierno nacional. Y por lo tanto dividieron el poder entre un gobierno federal y mantuvieron los gobiernos estatales, ¿verdad? Claro, además de los 13 estados que quedaban, ¿dónde? Pues en la franja del este del continente que conocemos como América del Norte, ¿verdad? Pero una franja bastante estrechita. Al oeste de esa gente, de esos 13 estados, había una cosa que se llamaba el territorio del noroeste, ¿bien? Que llegaba hasta el río Mississippi. Y eso eran los Estados Unidos originales. Eso fue lo que reconoció Inglaterra cuando firmó el Tratado de Paz con los Estados Unidos. Dijo: nosotros reconocemos que ustedes llegan hasta el río Mississippi. Bueno, y arriba Canadá. Y abajo una cosa que se llamaba la Florida, que era de Francia. Digo, perdón, de España. Del Mississippi para allá, eso era de Francia. Y se decidió que el gobierno nacional iba a gobernar ese territorio. Pero que ese territorio ya era parte de Estados Unidos y que estaba destinado ¿a qué? A dividirlo en cantitos y admitirlo como nuevos estados. Es decir, que ahí comienza lo que ustedes han visto en la película de la expansión territorial de los Estados Unidos hacia el oeste. ¿Cómo se fueron expandiendo? Bueno, Jefferson le compró una parcelita de terreno a Napoleón que se llamaba la Luisiana, pero no es la Luisiana que ustedes conocen ahora, sino que la Luisiana llegaba desde lo que es Luisiana ahora en el Golfo de México hasta Montana y las Dakotas del norte. Y Jefferson duplicó el territorio nacional de los Estados Unidos. Y entonces, unos años más tarde, le compraron a Francia lo que ahora se conoce como la Florida, perdón, España. Y en el 1848 pelearon una guerra con México y se quedaron con el 50% del territorio de México, que es ahora los estados de Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, California, parte de Oregón, parte de Utah. Y al final hicieron un tratado con Inglaterra y adquirieron lo que es ahora Washington State. Así que fueron expandiendo hacia allá, ¿verdad? Y después le compraron una penca de hielo al zar de Rusia, que hoy conocemos como Alaska, porque el zar decía: ¿para qué yo quiero esa penca de hielo si eso no sirve para nada? No sabía que había petróleo allí.
Y además de eso, mandaron a una gente, los americanos, a una isla, unas islas, donde había un reino con unos reyes con plumas en la cabeza y eso, que se llamaba el reino de Hawái. No relajen con el reino de Hawái. En el Palacio Imperial de la Reina de Hawái hubo electricidad antes que en la Casa Blanca, en Washington. Así que se le quedaron con el kiosco a la reina. Y pues eventualmente, ¿por qué? Pues porque allí había que invertir para las piñas y la caña, y además pudieron colonizar, y la vida y la sociedad y la economía de Hawái la controlaban la población americana que estaba allí. Fíjense que hay una cosa común en todas esas adquisiciones de territorio, que los pudieron colonizar, es decir, mandar poblaciones significativas de americanos a vivir en estos lugares y a desarrollar estos lugares. ¿Por qué? Porque esa expansión territorial perseguía el objetivo de ir extendiendo las fronteras del país, llegar a unos lugares y hacer esos lugares parte de los Estados Unidos, incluyendo Hawái. Había que hacerlo parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya tenía sus miras puestas en Asia y querían competir con los japoneses que se las traían allá en Asia, ¿no? Y había que tener una presencia en el Pacífico. En el 1898 ocurre algo importante en la historia de los Estados Unidos y la historia nuestra. Y ahí es que comenzamos a rozarnos con la Constitución de los Estados Unidos, que es el tema de esta conversación del día de hoy. La guerra hispanoamericana entre España y los Estados Unidos resultó en una rápida victoria para los Estados Unidos. Y en el Tratado de París, que puso fin a esa guerra, España le cedió a los Estados Unidos la soberanía sobre Puerto Rico, sobre la isla de Guam, que para los españoles se llamaba la isla de ladrones, y las islas Filipinas. Ven que había un designio de llegar a Asia, allá, las Filipinas quedan allá justo antes de Asia. Pero ese tratado decía una cosa interesante que no decían los tratados anteriores de anexión de territorio en el siglo XIX. Todos los anteriores decían que el nuevo territorio iba a formar parte de Estados Unidos y que eventualmente se iban a convertir en estados de Estados Unidos. Y como era parte de Estados Unidos, los habitantes de esos territorios viejos tenían los mismos derechos que tenían los habitantes de los estados. En el Tratado de París ocurre algo interesante. El tratado dice que la condición política y los derechos de los habitantes de Puerto Rico los determinaría el Congreso. Quedaría en manos del Congreso decidir qué hacer con nosotros. Con nosotros no, porque nosotros no estábamos ni en planes en esa época todavía, ¿verdad? Pero con la gente que viviera en Puerto Rico. ¿Cómo el gobierno federal había gobernado los territorios anteriores? Bueno, de la misma forma que había gobernado el territorio del noroeste, ¿verdad? El Congreso legislaba sobre esa gente. Y en la Constitución incluyeron una clausulita de la cual ustedes han oído hablar. Se le conoce como la cláusula territorial, que dice el Congreso tiene el poder para disponer del territorio y para aprobar todas las reglas y reglamentos respecto al territorio y otras propiedades de los Estados Unidos. Y en virtud de esa cláusula gobernaron a la Luisiana, y a los territorios mexicanos, y a la Florida, y a Alaska, y a Hawái. Y bajo esa cláusula también iban a empezar a gobernar los nuevos territorios, Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas. Excepto que estos territorios eran distintos. Y además su anexión no persiguió el propósito de expandir las fronteras nacionales de los Estados Unidos. Los propósitos para adquirir estos nuevos territorios eran de naturaleza económica y militar. Se necesitaban lugares para exportar la producción masiva de la industria americana, se necesitaban lugares para invertir el excedente de capital de los Estados Unidos, se necesitaban mercados que compraran los productos americanos, y esos fueron los propósitos. Y como había intereses económicos, también había intereses militares para proteger los intereses económicos. Por eso es que, por ejemplo, Puerto Rico se militarizó. Había bases en San Juan, en Aguadilla, en Ceiba,
en Vieques, en Sabanayana, en Juana Díaz, una cantidad, un porciento elevadísimo de la tierra de Puerto Rico estaba en manos militares, por esa razón. Y muchos de los primeros gobernadores que designó el presidente de Estados Unidos para Puerto Rico eran militares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque había unos propósitos militares. Claro, ustedes saben que a mitad del siglo XX ocurrió una cosa que se llamó la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Congreso en el 1950 aprobó una ley que dijo que los puertorriqueños pueden redactar una constitución. Y en Puerto Rico se votó por esa ley y se aceptó eso. Y entonces se redactó la constitución y entró en vigor el 25 de julio de 1952. La gran pregunta que entonces se planteó todo el mundo: ¿eso quiere decir que Puerto Rico dejó de ser un territorio de los Estados Unidos? ¿O seguía siendo un territorio de los Estados Unidos? La situación se complica un poquito más por una serie de decisiones que había tomado la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 1901 y 1922, en que había distinguido a Puerto Rico de los territorios anteriores que eran parte de los Estados Unidos. Y había dicho, como el Tratado de París trata a estos nuevos territorios distintos, estos territorios nuevos, Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas, no son territorios incorporados a los Estados Unidos, son territorios no incorporados a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir qué cosa? Que no son parte de los Estados Unidos. Adiós. Entonces, ¿qué hacen aquí si esto no es parte de Estados Unidos? Bueno, Puerto Rico, para fines de la Corte Suprema de Estados Unidos, dejó de ser un territorio extranjero para los Estados Unidos y se convirtió en una posesión de los Estados Unidos, perteneciente a los Estados Unidos, pero no parte de los Estados Unidos. Una pregunta retórica que les lanzo: ¿dónde está vigente la Constitución de Francia? En Francia, ¿verdad? ¿Y la Constitución argentina, dónde está vigente? En Argentina. ¿Y la Constitución de Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Y qué pasa de un lugar que no es parte de Estados Unidos? Pues que la Constitución no aplica en ese lugar. Qué loco, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué estamos celebrando esto aquí? ¿Por qué estamos hablando de la Constitución de Estados Unidos si eso no aplica en Puerto Rico? Bueno, no es que no aplique, así que no aplique. Aquí se empieza a complicar la cosa. Pero es una complicación intencional, ¿sabes? Para que estemos confundidos. La Corte Suprema dijo que la Constitución no aplica, excepto que el Congreso puede determinar que algunas disposiciones sí aplican. ¿Y por qué el Congreso puede hacer eso? Ah, bueno, porque el Tratado de París decía que el Congreso iba a determinar lo que fuera. Y además de eso, porque la cláusula territorial dice, el Congreso puede aprobar todas las reglas y reglamentos que quiera. Pues la Corte Suprema dijo, en virtud de eso, el Congreso puede decidir que una disposición constitucional aplica o no aplica. Eso presenta un problema grave, porque el Congreso es una criatura de la Constitución. ¿Y cómo puede la criatura decidir que la Constitución aplica o no aplica? Eso es como si el nene de 7 años que quiere ver el programa de televisión hasta las 2 de la noche, o sea, no, usted se calla, Mike, que yo no voy a dormir todavía. Esa regla no me aplica. Eso como que no, ¿verdad? Aunque todos pasamos por eso y tratamos de reclamar el derecho de ver televisión hasta tarde, ¿qué pasaba siempre? Que no teníamos que ir enfogonados a dormir. Porque ¿quién mandaba? Pues quien mandaba. ¿Cómo es posible que la criatura congresional pueda decidir que las reglas que lo crearon no aplican? No me voy a dormir nada. ¿Ah? ¿Y ahora qué? Por lo tanto, la Corte, cuando decidió esa barbaridad, dijo, bueno, hay unas disposiciones que tienen que aplicar. Cualquier disposición que garantice un derecho fundamental de la gente tiene que aplicar en Puerto Rico. El Congreso no puede decidir, por ejemplo, que no se publicarán periódicos en Puerto Rico.
porque eso violaría la libertad de prensa, que es un derecho fundamental. O se puede meter gente presa sin juicio, porque eso violaría otro derecho fundamental al debido proceso de ley. Sí que hay unos derechos de la Constitución de Estados Unidos que sí aplican en Puerto Rico. Después del 52, ¿eso habrá cambiado? Después de todo, nos han vendido la teoría, otra verdad, entre comillas, de que en el 52 hubo un pacto bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico bajo los términos de la Constitución de Estados Unidos. Y que por lo tanto cambió la relación y Puerto Rico dejó de ser un territorio de los Estados Unidos. Y que ya no podía estar sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos. Después de todo, el pueblo había votado por la ley 600, la había aprobado, y después el Congreso, bueno, le hizo unas modificaciones a la Constitución que aprobamos nosotros, pero finalmente la aprobaron. Así que de ahí que surge la idea de que hubo un pacto bilateral. ¿Y qué pasa con un pacto bilateral? Que ninguna de las dos partes lo puede cambiar unilateralmente, ¿verdad? Si uno se compromete a comprar algo por X precio, a las 2 semanas, cuando no se lo han entregado a uno, uno puede ir a reclamar que le den lo que pactamos, ¿verdad? Y dice, no, ahora te aumento el precio el doble. ¿Qué piensa uno? No, pues está violando el pacto. O sea, eso no se puede hacer, ¿verdad? Necesitaría que ambos estuvieran de acuerdo para poder modificar. Esa es la teoría del pacto. Problema con la teoría del pacto. Uno de los que se inventó la teoría del pacto, uno de los artífices de la nueva relación supuestamente entre Puerto Rico y Estados Unidos, se llamaba José Trias Monge. Fue secretario de Justicia de Puerto Rico, fue asesor de Luis Muñoz Marín, fue miembro de la Convención Constituyente, fue presidente del Tribunal Supremo, pero una persona brillante, de un historial tremendo. Pues antes de morir escribió sus memorias. Y en sus memorias dijo que la ley 600, cuando decía que se había aprobado en la naturaleza de un pacto, eso había sido una transacción que no tenía ninguna significación. Porque lo que pasaba era que el comisionado residente en Puerto Rico decía que la palabra pacto tiene que estar, pero que de momento se dio cuenta que si aparecía la palabra pacto en la ley 600 no le iban a aprobar la ley. Así que había que sacarla. Entonces Trias fue a negociar con él para que hubiera algo de pacto, ¿no? Y un abogado muy prominente de Estados Unidos que se llamaba Abe Fortas participó en esa reunión y dijo, mira, ¿por qué no ponemos en la naturaleza de un pacto? Entonces le podemos decir al Congreso que eso es como si hubiera un pacto, pero no lo hay. Pero en la tribuna en Puerto Rico se le puede decir a la gente, ¿viste? Que hay un pacto. No lo digo yo, lo dijo José Trias Monge en sus memorias antes de morir. O sea que el conspirador se convirtió en testigo del pueblo. Si uno examina el historial legislativo de esa ley 600, descubre que el propósito no era cambiar la relación, que el propósito era conseguir el consentimiento de los puertorriqueños al régimen territorial y que pudiéramos elegir nuestro propio gobierno, pero que la relación y los poderes con los Congresos sobre Puerto Rico permanecerían inalterados. La Corte Suprema ha dicho que los casos insulares, aquellos que dicen que Puerto Rico pertenece a, pero que no es parte, siguen vigentes y que por lo tanto el Congreso puede aprobar leyes de las cuales excluye a Puerto Rico, que puede ejercer los poderes bajo la cláusula territorial en relación con Puerto Rico. Y por último, hay unos informes muy recientes del 2005 y del 2007 de un grupo de trabajo de Casablanca del gobierno de los Estados Unidos, de la rama ejecutiva, que dicen que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado, que sigue estando sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, que Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, y llegan al extremo de decir que los Estados Unidos le podría ceder a otro país la soberanía sobre Puerto Rico sin pedirnos permiso a nosotros. Ese concepto violenta el principio más básico del constitucionalismo moderno, que dice que el único gobierno legítimo es el gobierno de los que cuenta con el consentimiento de los gobernados.
Y eso me trae a un evento muy reciente. En el 2012, el 6 de noviembre del 2012, el pueblo de Puerto Rico votó 54% en contra de la continuación de la relación territorial con los Estados Unidos. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, eso tiene mucho significado para los partidos políticos que han hecho jauja con esos resultados, pero en términos conceptuales, ¿qué significa eso? Que la mayoría del pueblo de Puerto Rico no le ha dado su consentimiento a la relación territorial con los Estados Unidos, o que si se lo dio en algún momento, se lo ha retirado. Eso me parece que convierte la relación territorial claramente en una condición ilegítima. ¿Qué implica eso? Bueno, para que ustedes tengan idea, la ley que dice que en todas las universidades hay que celebrar una actividad en torno, pues esa ley rige en Puerto Rico. A lo mejor esa ley no menciona Puerto Rico, pero todas las leyes de los Estados Unidos rigen en Puerto Rico. A pesar de que no tenemos vela en ese entierro, ¿verdad? No tenemos voto en la aprobación de esas leyes. A menos que el Congreso diga que esta ley no aplica a Puerto Rico. Todas aplican. A menos que sea una ley que reglamente la nieve en la carretera o algo así, ¿verdad? Porque esa no es localmente aplicable. Aunque déjenme decirle, nota al calce, al margen. Algunos de ustedes, muchos de ustedes deben haber ido al viejo San Juan y han visto el edificio del Correo, donde está la vieja Corte Federal allí, un edificio muy bonito. Si ustedes entran algún día, busquen frente a las ventanas, hay unas parrillas muy bonitas de bronce. ¿Ustedes saben de qué son esas parrillas? Esos son los conductos de la calefacción. Afortunadamente no desperdiciaron el dinero en ponerle calefacción al edificio, pero como copiaron unos planos de Nebraska o algo así, de algún sitio, pues el edificio está equipado para que cuando caiga nieve le podamos poner calefacción a ese edificio. Si no fuera porque es tan patético, da risa, ¿verdad? Esas leyes que rigen en Puerto Rico incluyen, por ejemplo, las leyes de cabotaje, palabra que ustedes han oído últimamente, ¿verdad? En la prensa. ¿Qué es eso de cabotaje? Aparte que es una palabra feísima. Eso quiere decir, hay unas leyes de cabotaje en Estados Unidos que quiere decir que si de un puerto de los Estados Unidos a otro puerto de los Estados Unidos va un barco llevando mercancías, ese barco tiene que ser de bandera americana y los marinos tienen que ser ciudadanos americanos. Esas leyes nos las han aplicado a Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico no es constitucionalmente parte de los Estados Unidos, pero le aplican las leyes de cabotaje. Nosotros importamos mucho, todo, casi todo, alguna que otra yautía y plátano, ¿verdad? Pero hasta las medicinas que se producen en la farmacéutica las importamos. ¿Por qué? Porque la farmacéutica las manda a Estados Unidos, entonces las importamos nosotros a los precios dobles, porque hay que llevarlo para allá y traerlo para acá. ¿Por qué? Por las leyes de cabotaje. Es decir, que nuestro costo de vida está brutalmente incrementado porque en su magnánima generosidad el Congreso de los Estados Unidos al día de hoy exige que todas nuestras mercancías vengan de los Estados Unidos y por lo tanto tienen que ser en barcos americanos. La reforma de salud, no la de aquí, de Rosselló, la de Obama, dice que en Estados Unidos todo el mundo tiene que tener un plan médico. De hecho, la gente que tiene para pagar un plan médico, si no lo paga le imponen una penalidad, pero todo el mundo tiene que tener un plan médico. Esa ley no aplica en Puerto Rico, ¿verdad? Así que en Puerto Rico no todo el mundo tiene plan médico. Y el plan médico que tiene la gente pobre, ¿qué le está pasando? Se está derrumbando. Era predecible desde que se creó en los años 90, que no iba a haber chavos para pagar eso. Pero ahora, ¿qué le va a pasar a la gente de Puerto Rico? No tenemos acceso a los servicios de salud para toda la población. ¿Por qué?
Ay, gracias, porque el Congreso tomó decisiones en cuanto a eso. Y ahora recientemente le ha impuesto unos topes, ha reducido unos beneficios de Medicaid y Medicare, a pesar de que los aumentó en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene el poder de aprobar todas las reglas y reglamentos en virtud de la cláusula territorial de la Constitución. Ustedes han oído hablar de la ley de quiebra. ¿Por qué ahora se habla de la ley de quiebra? Porque estamos en quiebra. Porque tenemos la friolera de 73 mil millones de dólares en deuda. Para cada uno de ustedes eso implica no sé cuántos miles de dólares. Y eso no se puede pagar. Lo que pasa es que en los últimos 30 o 40 años, los gobiernos que no pueden desarrollar económicamente al país, a menos que fuera mediante el mantengo, mediante el incentivo de más fábricas americanas que vinieran aquí, que ya no vienen. ¿Por qué? Porque se les quitó el incentivo para venir aquí, que era la sección 936. Y los gobiernos no se han atrevido a desarrollar el país como Dios manda. Pues ¿qué es lo que hacen? Pues coger prestado. ¿A costa de nosotros? Pues las corporaciones públicas tienen unas deudas brutales, los municipios tienen unas deudas brutales que no pueden pagar. Pues ¿qué pasa cuando alguien tiene más deuda de la que puede pagar? Pues va a la quiebra, que tiene una connotación bien negativa, pero la quiebra, ¿qué es lo que quiere decir? Que uno va a un tribunal para que le diga, tengo más deuda de la que puedo pagar. Así que vamos a estructurar esto de una forma razonable. Para empezar, vamos a reducir la deuda. Pero además de eso, vamos a hacer un plan de pago. Guess what? Los municipios y las corporaciones públicas de Puerto Rico no pueden recurrir a la quiebra para tratar de reestructurar su deuda. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Estados Unidos excluyó a Puerto Rico de la aplicación de la ley de quiebras, en virtud de su poder constitucional bajo la cláusula territorial de esa Constitución. La cláusula de comercio de los Estados Unidos, ¿qué dice? El Congreso tiene el poder para regular el comercio entre los estados. Y eso quiere decir que los estados no pueden imponer barreras al comercio que venga de afuera. Eso significa que un estado no puede crear barreras tarifarias para proteger los intereses económicos de los productores de ese estado, para proteger sus productos de competencia de afuera. ¿Qué implica eso si se aplica a Puerto Rico? Como en efecto se aplica. Que Puerto Rico no puede tomar medidas para proteger sus productos de la competencia de afuera. No podemos fomentar la agricultura de la China, la naranja, como se dice en todas las otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque si la reglamentamos para protegernos de la competencia de Florida y de California, esas medidas son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos rige en Puerto Rico. En resumen, porque no me quiero extender demasiado, en Puerto Rico aplican algunas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y por qué no aplican todas? Porque contrario a lo que piensan 3/4 partes de ustedes, Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos. Y por lo tanto solo aplican de esa Constitución en Puerto Rico lo que el Congreso le dé la gana que aplique, o los derechos fundamentales. No nos pueden prohibir la expresión, no nos pueden quitar las propiedades sin compensación, no pueden hacer una serie de cosas. Pero eso significa que tampoco aplican muchas leyes que serían beneficiosas para Puerto Rico y que aplicaran. ¿Por qué? Porque el Congreso aprueba leyes para beneficio ¿de quién? De los Estados Unidos, porque todos los parlamentos del mundo aprueban leyes para beneficio de su gente, y como nosotros no somos parte de esa gente, pues el Congreso no aprueba leyes para beneficio nuestro, sino para beneficio de los Estados Unidos, como debe ser. Lo que no debe ser es que esas leyes apliquen acá, porque no tenemos vela en ese entierro. Tampoco tenemos los instrumentos internacionales, acceso a los instrumentos internacionales para el desarrollo económico. Por ejemplo, Grecia, ¿qué hizo? Cuando tenía una quiebra peor que la de nosotros, pues recurrió a la Unión Europea y a unos arreglos internacionales
para que la Unión Europea le ayudara a salir del atolladero. ¿Qué han hecho los países de América Latina para salir de eso? Pues han podido recurrir al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo o al Fondo Monetario Internacional, que son instrumentos internacionales para ayudar a los países financieramente. Puerto Rico no tiene acceso a nada de eso. ¿Por qué? Porque para esa gente formamos parte de la soberanía de los Estados Unidos, aunque constitucionalmente no somos parte de los Estados Unidos. Difícil esto, ¿verdad?, de tragar. Resultado de la mini encuesta. ¿Por qué será que, si esto es lo que dicen los datos, ustedes piensan como grupo diametralmente lo contrario? Parece que nos han hecho pensar algo que no es jurídicamente correcto. Nos han tomado el pelo. Y ya es tiempo que empecemos a decir: basta ya. No todo lo de la Constitución de Estados Unidos que rige en Puerto Rico es favorable. Por lo tanto, ¿a qué debemos aspirar? Bueno, debemos aspirar a que la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos cambie, porque esa fue la voluntad del pueblo en el plebiscito del 2012. Hay que cambiar la relación territorial y, por supuesto, la relación territorial no puede ser la solución al problema, porque es el problema. Y ustedes saben, se están debatiendo en el país las alternativas. Por supuesto está la alternativa de la independencia, porque todo país a lo que tiene derecho es a la independencia. En ese caso, ¿qué pasaría con la Constitución de Estados Unidos? Pues si Estados Unidos reconoce la independencia de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico deja de regir en Puerto Rico. Entonces no tenemos Constitución. Sí tendríamos la Constitución de la República de Puerto Rico, que probablemente adoptaría los mismos modelos de la Constitución de Estados Unidos y modelos latinoamericanos en nuestro entorno regional. Su propia Constitución. ¿Y cómo se relacionaría con los demás países? Como se relacionan con otros países, todos los países del mundo, a través de tratados internacionales, bilaterales o multilaterales. Y a través de tratados tendríamos una nueva relación con los Estados Unidos basada en la igualdad y en el respeto, no en la tomadura de pelo. También está la opción de la estadidad. La Constitución de Estados Unidos dice que el Congreso puede admitir nuevos estados. ¿Y qué ocurriría si se admite a Puerto Rico como estado? Pues que entonces la Constitución de los Estados Unidos regiría en su totalidad en Puerto Rico. Por supuesto, eso incluye todas las atribuciones que tienen los estados y todas las limitaciones que tienen los estados. Eso implicaría que pagar contribuciones federales, además de las nuestras. Pero antes de llegar a esos problemas que podrían estar presentes en la estadidad, hay un problema político. Y es que el Congreso de los Estados Unidos, en cada una de las 37 ocasiones que ha admitido nuevos estados, ¿por qué 37? Qué raro ese número, ¿verdad? Bueno, porque eran 3 estados y ahora son 50, si hacen la resta, ha habido 37 procesos de admisión. En los 37 procesos han estado presentes 3 criterios. El primero de ellos, que el pueblo abrumadoramente ha querido la estadidad y que no hay opciones a lo que la gente quiere, que es o quedarse territorio o la estadidad. Y que la gente abrumadoramente ha votado, y a veces reiteradamente, por la estadidad. Segundo, que el pueblo del territorio haya adoptado la forma de gobierno de los Estados Unidos. Y eso ha implicado que el pueblo tenga la idiosincrasia del pueblo americano. Y en tercer lugar, que el territorio tenga una economía capaz de sostener su propio gobierno y capaz de hacer su aportación correspondiente al Tesoro Nacional. Ustedes sumarán y restarán para evaluar las posibilidades de éxito de que el Congreso le extienda la estadidad a Puerto Rico en el futuro previsible. Y por supuesto está la tercera alternativa de la libre asociación, sobre la cual se habla mucho, pero que hay poca gente que la adopta con seriedad. La Constitución de los Estados Unidos, si Puerto Rico opta por eso, ¿qué es eso de la libre asociación? Bueno, pues un país
que adquiere su soberanía y en el ejercicio de su soberanía acuerda con un país más grande la asociación con ese país, pero no para que ese país gobierne acá, sino que se rijan por el Tratado de Libre Asociación, y a lo mejor el país asociado le asigna unas funciones al país más grande, qué sé yo, la defensa o la moneda o lo que sea, pero que no es que el gobierno del país grande tenga los poderes plenarios sobre el país pequeño. Y además tiene que ser un acuerdo bilateral, pero no es un acuerdo bilateral que no se puede cambiar, sino que es un acuerdo bilateral en que cualquiera de las dos partes puede salirse en cualquier momento. Esa es la libre asociación que se ha reconocido en la comunidad internacional y que existe entre Estados Unidos y unos países libremente asociados con Estados Unidos en el Pacífico. Me refiero a las Islas Marshall, a los Estados Federados de la Micronesia y la República de Palau. Son islas en el Pacífico que realmente no son viables como países independientes. Todas las libres asociaciones del Pacífico, todas juntas, bueno, tienen poblaciones entre 1.400 personas y 100.000. Todas juntas tienen la población de Ponce. Yo sé que Ponce tiene aspiraciones, ¿no? Pero no creo que nadie esté planteando en este momento la secesión de Ponce. Por supuesto, para que todo esto ocurra, cualquiera de estas tres opciones que están disponibles para el futuro tiene un prerequisito indispensable. Primero, que el Congreso haga lo que le permite la cláusula territorial, que dice el Congreso tiene el poder de disponer del territorio. El Congreso tiene que disponer del territorio. ¿Qué quiere decir disponer del territorio? Renunciar a los poderes plenarios que ejerce en virtud de esa cláusula. Y en segundo lugar, el Congreso tenemos que conseguir que haga lo segundo, que es que viabilice en cumplimiento con sus obligaciones internacionales el derecho de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Mientras eso no ocurra, Puerto Rico estará condenado a un régimen no solamente indigno, sino que nos ha llevado después de 117 años a la quiebra total. Mientras no se atienda definitivamente el problema territorial, Puerto Rico no podrá salir del atolladero. Como cierre, y antes de proceder a las preguntas que algunos de ustedes quieran hacerme, quiero por supuesto agradecer la invitación para venir acá a compartir mis ideas, mis verdades con ustedes y agradecerles a todos ustedes la atención y la paciencia por haberme escuchado. Así que estoy abierto para preguntas de ustedes.